del temario, que es el amplificador de instrumentación. Déjenme aquí empezar a grabar. Ahí está. Bueno, el amplificador de instrumentación, chicos, se puede realizar de varias maneras, ¿no? Pero el circuito más utilizado o de donde surgió el amplificador de instrumentación es el amplificador restador o diferencial, ¿no? Y está representado en la figura que está aquí. ¿Vale? Entonces aquí vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo, bueno, aquí está. Esta es la configuración básica, ¿sale? Si ustedes lo identifican, es un amplificador restador. Este amplificador restador, acuérdense, lo que hace la operación es restar los dos voltajes de entrada. Es un amplificador con dos entradas, voltaje 2 y voltaje 1. ¿Qué voy a restar con qué? Voy a restar voltaje 2 menos el voltaje 1, es decir, el voltaje que está en la entrada no inversora menos el voltaje que se encuentra en la entrada inversora. ¿Ok? Bueno, esta parte del amplificador diferencial está representado, o su comportamiento está representado por esta expresión. Esta formulita, no sé si lo alcancen a ver, un poquito ahí. ¿Se lo alcanzará a ver esta? Sí, profe. Ok. Bueno, esta es la expresión general del amplificador restador. ¿Sale? De aquí salen expresiones más, vamos a decirlo, más particulares o más específicas. Pero esta es la expresión general del amplificador restador o diferencial. Como ustedes observan, no es una expresión tan trivial, es decir, que nos podamos memorizar, ¿no? ¿Esto cómo surge? Del análisis de este circuito, ¿no? Bueno, ¿cómo lo analizamos? ¿Se acuerdan cómo surgió esta expresión? Los que ya llevaron electrónica. No, Zaret, No, ¿estás ahí? Dani, ¿no te acuerdas? por mi parte no, profe. No, bueno, nada más me enseñaron que eran a poner un S ya, pero no me acuerdo. Ok, Zaret, ¿estás por ahí? Ok, creo que no está. Itzel. Yo no recuerdo, pero estoy buscando en mis apuntes a ver si encuentro algo. Ok. ¿Alguien sabe de los que están presentes cómo se obtuvo la expresión? No está muy compleja de obtener. Creo que aquí no vamos a hacer todo el análisis, simplemente nada más que me digan cómo se obtiene. ¿Nadie? Entonces, ¿nadie se anima? No, yo no recuerdo. ¿No? Bueno, acuérdense que todos los análisis que se hacen con los dispositivos electrónicos, chicos, siempre se van a utilizar modelos matemáticos o modelos electrónicos, ¿no?
En el caso del amplificador operacional, no es la excepción. Siempre vamos a modelarlo mediante un circuito equivalente. Ese circuito equivalente, como lo vimos en los tipos de amplificadores, ¿se acuerdan del Norton, del Thevenin, etcétera? Que habíamos visto que las características ideales si era una ganancia, digo, con una resistencia de entrada infinita o muy cercana a cero, una resistencia de salida infinita o cero, etcétera, y nos definían los tipos de amplificadores. Bueno, las características ideales de un amplificador operacional nos facilita mucho el análisis para encontrar la expresión matemática del comportamiento de la salida con respecto a la entrada, ¿sale? Todo dispositivo electrónico, ¿no?, tiene cierto comportamiento, ¿no? Entonces, ese comportamiento nos lo da la expresión en este caso, la expresión del voltaje de salida. Esta expresión, ¿cómo la obtenemos? Pues mediante sus características ideales. ¿Cuáles son las características ideales de un amplificador operacional de forma generalizada? 1. Como es un amplificador de voltaje, la resistencia de entrada, ¿no?, la resistencia de entrada debe ser muy grande. Caso ideal, ojo, caso ideal, la resistencia de entrada debe ser infinita. ¿Dónde se encuentra la resistencia de entrada? Aquí está, internamente, entre la entrada inversora y la entrada no inversora. Entonces, esta se hace infinita. Si la resistencia se hace infinita, no deja pasar corriente, ¿no?, por ley de Ohm. Entonces decimos que el amplificador operacional no absorbe corriente externo en la entrada, ¿no? Es decir, que la corriente aquí que va a fluir es cero y la corriente aquí que va a fluir es cero. Repito, son condiciones ideales, ¿no? Eso no sucede en la práctica, pero bueno, eso nos va a permitir encontrar ese tipo de expresiones más fácilmente, ¿ok? Entonces, las corrientes de entrada son cero, ¿sale? La resistencia de entrada es infinita. ¿Qué implica esto? Bueno, que toda la corriente va a fluir por las resistencias, por los elementos externos, no por los elementos internos del OPA, ¿sale? Bueno, esta es una de las ventajas, ¿no? Ahora bien, la ganancia del amplificador pues, se considera que debe ser constante, que no dependa de la frecuencia y que debe ser una ganancia muy grande, es decir, infinita, ¿no? Eso, pues en la práctica no existe, ¿no? Pero repito, son condiciones ideales, ¿ok? Entonces, eso nos va a permitir que si nosotros recordamos que un amplificador, su voltaje de salida va a ser igual a una ganancia por el voltaje de entrada, ¿no? Así rápidamente. Esta es la expresión de la definición de un amplificador, ¿no? Bueno, si la ganancia, esta ganancia, es infinita, el voltaje de entrada, acuérdense, como es un amplificador restador, el voltaje de entrada va a ser la resta de estos dos. Entonces, lo que implica, chicos, es que el voltaje de entrada va a ser igual al voltaje diferencial. Y el voltaje diferencial, se lo voy a poner, va a ser igual al voltaje 2 menos el voltaje 1. Bueno, si la ganancia es infinita, a ver, esta es la pregunta. Si la ganancia esta es infinita, el voltaje de entrada debe ser muy grande o muy pequeño.
Como se dice, le ibas a hablar. Anímate. Creo que debe ser muy grande. Ok. Observen bien. Esto no es gran ciencia, ¿eh? Aquí lo vamos a despejar. De aquí de esta expresión voy a despejar el voltaje de entrada. ¿Vale? Entonces el voltaje de entrada, que es el voltaje diferencial, ¿estamos de acuerdo? Va a ser igual al voltaje de salida entre la ganancia, ¿no? Aquí está. Se movió aquí. Aquí estoy despejando el voltaje de entrada, que es el voltaje diferencial. ¿Vale? Tania dice que es muy pequeño. Así es. Pero ¿por qué es muy pequeño? Porque la ganancia, aquí está el asunto, porque la ganancia es infinita. Esta ganancia que está dividiendo el voltaje de salida es infinita. Entonces, si ustedes dividen un número, vamos a decirlo así, entre algo muy grande, esto tiende a cero o a una cantidad muy pequeña, ¿estamos de acuerdo? Matemáticamente hablando. ¿Sí quedó claro por qué el voltaje diferencial es cero? Sí, pero como es infinito, pues es muy grande, ¿no? Ajá. Te estás dividiendo un número entre una cantidad muy grande, ¿no? Entonces, esto es igual a cero. ¿Sale? Ahí está. ¿Hasta aquí hay dudas? No, profe. No, por el momento no. Ahora bien. Entonces, eso implica, chicos, si esto es igual a cero, caso ideal, ¿estamos de acuerdo? Caso ideal. El voltaje diferencial es cero. ¿Eso qué implica? Que el voltaje de entrada 2, se los voy a poner, el voltaje de la entrada 2 va a ser igual al voltaje de la entrada 1. Y se los voy a enmarcar. ¿Sale? ¿Sí quedó claro por qué son iguales? Chicos. A mí no me quedó claro, profe. Ok. A ver, Dani. ¿Estás de acuerdo que el voltaje diferencial, este, es el voltaje de entrada? ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok, ahí estamos bien. El voltaje de entrada, acuérdate que es la diferencia de estos voltajes, porque vamos a sacar la resta, ¿no? B2 menos B1, ¿no? Aquí está. Bueno. Si habíamos dicho que si con las condiciones ideales la ganancia tiende a infinito, el voltaje diferencial tiende a cero. Aquí se demuestra matemáticamente esto, ¿no? No pasa nada. ¿Estás de acuerdo? Sí, profe. Ok. Ahora bien, si el voltaje diferencial es cero, la única manera para que nos salga cero es que estos dos voltajes al restarse nos den cero, ¿sí o no? Ok, entonces deben de ser iguales. Es correcto. ¿Estás de acuerdo? Ah, ok. Entonces es Ok. como si igualaras aquí a cero y despejas, ¿no? B1 pasa para acá. Sumando, entonces B2 es igual a B1. ¿No? Ok, profe. Ok, entonces aquí ya estamos de acuerdo con esto, ¿no? Voltaje 2 es igual al voltaje 1, ¿no? Sí, profe. Ok, entonces de ahí surge la expresión, la que tengo yo aquí abajo. De esta expresión surge esta. Ah, ustedes dirán, bueno, ¿cómo lo hago, profe? Pues muy simple. Lo que tengo que hacer es encontrar el voltaje
B2 y el voltaje B1, ¿no? Si yo encontrara el voltaje B2, a ver, déjenme compartirles. Les voy a cambiar el nombre, porque si no se me van a confundir un poquito. Se los voy a cambiar porque los voy a llegar a confundir con los otros. Espera. Aquí tenemos el voltaje diferencial, ¿estamos de acuerdo? Que son la entrada. Esta parte de aquí es el voltaje diferencial, ¿estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Bueno, para no marcarlo como B2 y B1, le voy a llamar voltaje en la terminal positiva y el voltaje en la terminal negativa, ¿no? Entonces, al restarse, pues nos sale el voltaje diferencial. Entonces estos se igualan, entonces estos son iguales, ¿no? Aquí. Entonces, aquí tenemos el voltaje positivo, bueno, en la terminal positiva del OPAMP, y aquí tenemos el voltaje negativo en la terminal negativa, ¿no? Que como les comentaba, nada más es una simbología, ¿no? Que es inversor y no inversor, ¿no? No quiere decir que sea un voltaje negativo, ¿sale? Entonces aquí lo que hacemos es restar. El voltaje en este punto, ustedes apliquen el divisor de voltaje en este circuito serie. Esta es una fuente, véanlo como una fuente de voltaje y dos resistencias en serie. Entonces, si ustedes sacan el voltaje en este punto de la resistencia, aplican el divisor de voltaje. Eso ya lo vimos, ¿no? ¿Cuánto vale el voltaje P? Muy fácil. El voltaje P va a ser igual a R4 entre la suma de R3 más R4. Todo eso lo van a multiplicar por el voltaje B2. ¿Sí quedó claro esta parte de la expresión? Este voltaje es en este punto. Esta parte de aquí es este punto. Apliqué un divisor de voltaje, nada más. Muy bien. Sí, profesor, todo bien. Ahora, la expresión de acá, en el otro punto que tenemos aquí, lo van a obtener con la corriente. Porque acuérdense que lo que entra en la inversora es una corriente. Entonces aquí lo que vamos a hacer es encontrar la corriente que entra en este nodo y va a ser igual a la corriente que sale del nodo, ¿no? Por ley de Kirchhoff de corrientes. Claro está que las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen, ¿no? Eso es de forma generalizada. Pero el detalle aquí es que las dos corrientes que salen de este nodo es esta y es esta. Pero aquí habíamos dicho que la corriente es cero, ¿no? Una condición ideal. Por lo tanto, la corriente de aquí va a ser igual a la corriente de acá. Y lo que voy a hacer es sustituir el valor de la corriente 1 y sustituir lo que es la corriente 2. ¿Cuál es la corriente 1? Pues es la corriente en esta resistencia. ¿A qué va a ser igual? Al voltaje de esta resistencia entre R1. ¿Ok? ¿Y cuál va a ser la corriente de esta resistencia? Igual, va a ser el voltaje de esta resistencia entre R2. ¿Ok? Entonces, si ustedes sacan de aquí la corriente 2,
les va a resultar, se los voy a poner acá. Bn, recuerde que Bn es por este punto, ¿no? Aquí está Bn, que voy a sacar el voltaje de aquí y le voy a restar el voltaje de acá, ¿ok? Entonces va a ser Bn menos voltaje de salida y todo eso lo van a dividir entre R2. Los voy a poner aquí para que sea más fácil. Disculpe, profe. ¿Qué Más. dijo qué significaba BN? Bn es el voltaje en la terminal negativa o inversora, ¿no? Ok, gracias, profe. Los pongo de todos modos. Esta parte de aquí, para que sea un poquito más entendible, esto es la corriente 2, ¿vale? Por ley de Ohm, la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. ¿Cuál voltaje? Pues del voltaje de esta resistencia. Aquí está, ¿vale? Bn, acuérdense que Bn, aquí está. Bn es igual a Bp, eso no se les olvide, ¿no? Bueno, la corriente de acá también la vamos a encontrar. ¿Cómo la vamos a encontrar? Pues igual, voltaje entre la resistencia. Vamos a copiar esta. Y va a ser igual a B1 B1 menos, vamos a buscar Bn menos Bn entre R1, ¿no? Además sobra, ¿no? Este de aquí, esta parte de aquí es la corriente 1. Si ustedes observan es el voltaje de esta resistencia, que es voltaje B1 menos Bn entre R1, ¿no? Y esto simplemente lo que puedo hacer es igualarlos. ¿Dónde está el voltaje de salida? Aquí. Entonces lo que aquí hago es igualarlos. ¿Sale? Esta parte de aquí, chicos, si ustedes despejan el voltaje de salida, lo dejan solito, acá de este lado va a tener las expresiones de B1, R1, R2 y el voltaje Bn. ¿Ok? El voltaje Bn, ustedes lo pueden sustituir por el voltaje P, porque esta expresión les permite hacer eso. Y el voltaje P está dado por esta expresión. Entonces, prácticamente lo que van a encontrar es esta expresión. Es pura álgebra, ¿no? Entonces, de aquí despejan B0 y después van a sustituir donde esté Bn, van a sustituir por el voltaje P. Y ya. Así de sencillo, ¿no? Ahora, bien, esta parte de aquí, que tenemos acá,
es muy generalizado. ¿Por qué? Porque tenemos todas las resistencias diferentes, ¿no? Les había dicho la clase anterior en las configuraciones básicas que para tener solamente la resta teníamos que igualar todas las resistencias, todas, sin excepción, para que solamente hiciéramos la resta, ¿no? En este caso no la estoy igualando para que tengan ustedes una visión de que tenemos una expresión con 3 ganancias. Una ganancia para el voltaje 1, otra ganancia para el voltaje 2 y otra ganancia generalizada, ¿no? Que es esta. En la práctica, chicos, no se suele utilizar la, ¿cómo se llama? No se utiliza esta expresión, ¿no? Porque es un poquito más compleja. Lo que se hace normalmente es que se igualan estas dos resistencias y estas dos para tener solamente una ganancia, que es esta. Por eso aquí les puse, si R2 es igual a R4, es decir, si esta R es igual a esta R, y además R1 es igual a R3, estas dos se igualan, prácticamente esta expresión se reduce a esta. Qué lógico que esta expresión es más fácil de recordar, siempre y cuando igualen estas dos resistencias y estas dos resistencias, ¿no? Ok. ¿Cuáles son una de sus principales características del amplificador restador, ¿no? La impedancia del circuito, tanto en la entrada no inversora, esta, es más grande que la impedancia en la entrada inversora, ¿sale? Como que aquí no se igualan las impedancias en este punto y en este punto. Bueno, esa es una de sus principales características. Otra es que para cambiar la ganancia, es decir, estas resistencias, para cambiarlas, necesitamos modificar las 4, si lo utilizamos de forma generalizada, ¿no? Si lo hacemos un caso particular, solamente modificamos una de estas dos resistencias y prácticamente cambiamos la ganancia del amplificador restador. Esto es lo que se tiene que hacer, solamente utilizar 2 resistencias para la ganancia, no 3, ni 2, ni 4 resistencias como es este caso, ¿ok? Ahora bien, recordemos esta expresión porque la vamos a utilizar, ¿vale? Hasta aquí dudas en esta parte de aquí. No, pero fue. Me hablan por el chat, perdón. Ok, Anabel. ¿Qué pasa, Anabel? Repetir cuál la primera, cuál no. ¿En qué parte te queda? Ah, la primera característica, ok. La primera característica es que las impedancias de las entradas no son iguales. Esta impedancia de la no inversora es más grande que la impedancia inversora, ¿vale? 2, para cambiar la ganancia tendríamos que modificar 2 resistencias, ¿no? R4 y R3. Y no aplica las señales generadas entre las masas. ¿Qué significa esto?
no amplifica las señales generadas entre las masas. Es muy sencillo. No va a amplificar señales de entrada común, ¿no? Es decir, un voltaje que se encuentra aquí y se encuentra acá, no las va a amplificar, ¿ok? Que esa es una de las ventajas por lo cual se utilizó para, pues, generar el amplificador de instrumentación, ¿no? Porque este circuito diferencial no amplifica las señales de entrada común, es decir, las entradas que se encuentran tanto en B1 como B2, que son el mismo valor, ¿no? No las amplifica. Normalmente esos voltajes de entrada de modo común son ruido, ¿no? Ruidos provenientes de la señal de entrada o ruidos provenientes de la fuente de alimentación del OPA, ¿no? Entonces, todos los voltajes en común que se encuentran en ambas entradas no los amplifica, ¿no? Entonces, esa característica, vamos a decirlo así, se le conoce como factor de rechazo en modo común, ¿ok? Que es un factor que van a utilizar mucho cuando diseñen amplificadores de instrumentación, ¿ok? El factor de rechazo en modo común nos indica qué tan capaz es tu amplificador de rechazar señales de entrada que son ruido, ¿no? Y como no queremos ruido, pues entre más grande sea ese factor, mejor va a ser nuestro rechazo a ese ruido, ¿ok? Bien, esas son las características principales. ¿Dudas, chicos? ¿No? ¿Ninguna? Antes de pasar a la siguiente. Todo bien, profe. Va. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, como una de las características que tiene el amplificador restador es que las impedancias no son iguales, ¿no? Y aquí lo estamos diciendo en la característica 2. La impedancia del circuito conectado a la entrada no inversora es mayor que la impedancia de la entrada inversora, ¿no? Entonces no se igualan. Tienen una, vamos a decirlo así, desequilibrio en cuanto a las impedancias de entrada. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Antes de conectar el voltaje en la entrada, le conectaron o pusieron un paso intermedio, este circuito, ¿no? Y lo pusieron en ambas entradas. Este circuito se le conoce como seguidor de voltaje. El seguidor de voltaje, una de sus principales características es su alta impedancia de entrada. Entonces, esta ya tiene alta impedancia de entrada. Esta también ya tiene una alta impedancia de entrada. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya eliminamos esta característica que tenían diferentes impedancias. Con esta configuración logramos que las impedancias de entrada fueran más grandes y casi iguales. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? El seguidor de voltaje, chicos, este voltaje que conectan aquí, se va a ver reflejado acá. Acuérdense que el seguidor de voltaje tiene una ganancia unitaria, no amplifica ni atenúa, simplemente la deja pasar de la entrada a la salida. ¿Cuál es la ventaja? Pues ya lo dije, alta impedancia de entrada,
Oiga, profe, ¿por qué queremos una alta impedancia de entrada? Acuérdense que vamos a recibir voltajes. Para recibir un voltaje en un amplificador, debemos de tener una impedancia de entrada infinita. ¿Sale? Acuérdense de las características de los tipos de amplificadores, ¿no? ¿Va? Hasta el momento vamos bien. Sí, por el momento sí, profe. Va. Dani, ¿cómo vas? ¿Bien? Sí, profe. Vamos bien. Ok. Entonces, ¿se dan cuenta? Todavía no hemos encontrado el amplificador de instrumentación. Ahí vamos. Solamente lo que hicieron es, este amplificador de restador, le conectaron en la entrada un seguidor de voltaje, ¿no? En ambas entradas. Eso es todo. ¿Qué se logró? Igualar las impedancias. Eso es lo más importante. Se igualó la impedancia y aumentó la impedancia. ¿Cuál es la definición de un amplificador de instrumentación? Bueno, ¿qué características tiene? Tiene una elevada impedancia de entrada, ya le dije, ¿no? Ya lo dije que es el seguidor de voltaje. Ok. Tiene una elevada relación de rechazo en modo común, lo que les comentaba. Es muy bueno en rechazar señales de ruido. La ganancia es estable y se puede variar con una sola resistencia. Eso es muy interesante. Solamente variando una resistencia yo varío la ganancia. Y aparte es muy estable. ¿A qué se refiere que sea muy estable? A que permanece constante a mayor rango de frecuencias. ¿Sale? Después nos dice que tiene una elevada ganancia y el ancho de banda también se nos va a elevar. Y aparte son independientes de la misma, es decir, vamos a tener mayor ancho de banda con una alta ganancia, ¿ok? Que bueno, sabemos que ambas se comportan de forma inversa, ¿no? Si yo aumento el ancho de banda, pues voy a disminuir un poquito la ganancia y viceversa, ¿no? Si yo aumento la ganancia, voy a disminuir el ancho de banda, ¿no? Entonces, eso es como que recordarles cómo es el comportamiento de la ganancia. La tensión y corrientes de asimetría, es decir, todas las corrientes y voltajes de desvío, se vuelven más pequeñitos, ¿no? Es decir, los errores que se tienen del OPA directamente con este amplificador se reducen esos errores. Y la impedancia de salida debe ser bajita. ¿Por qué? Porque acuérdense que vamos a entregar un voltaje. Y en un amplificador de voltaje la resistencia de salida debe ser 0, caso ideal, ¿no? Bueno, ¿alguna duda de estas características del amplificador de instrumentación? ¿No? No sé. No van a No, fallar en los no, profesor. exámenes. Va. Oiga, profe, nada más Vale. una. En la tercera, ganancia estable que se puede variar con una sola resistencia. O sea, con una resistencia puedo variar, o sea, puedo quitarle lo estable o cómo No. es eso. No me quedó muy claro. La ganancia es estable, ¿sale? Y además se puede variar su valor con una sola resistencia. Ah, ya. Vale, gracias. ¿Vale? Vale. Miren, esta parte de aquí hicieron algunas modificaciones. Quitaron los seguidores de voltaje y conectaron esta configuración, que es realmente un seguidor de voltaje, pero ya con resistencias de retro, ¿no? Y una resistencia de entrada por aquí.
Ok. ¿Ya me escuchan? Sí, pero bueno. Muy bien. Vamos a ver. Esta parte de aquí, ¿qué hicieron los diseñadores? Bueno, hicieron unos ajustes. Antes de conectar el amplificador de diferencial, o el restador, hicieron este ajuste en la entrada, ¿no? Por eso dice aquí este bloque es de entrada. Bueno, el voltaje que se tiene en estos dos puntos es el voltaje que se tiene en la entrada del restador. ¿Vale? Nada más como que un recordatorio. Estos son los voltajes que entran al restador. Y este voltaje es el voltaje de salida de estos voltajes, ¿no? De la diferencia de estos dos voltajes. Bueno, ¿cómo obtenemos el voltaje entre B, bueno, entre D y C? Muy fácil. Lo que tengo que hacer es ver cómo se comporta la parte de las corrientes, ¿no? Esta corriente que pasa aquí, ¿sí me escucharon, chicos? No, creo que se cortó. ¿No? A ver, otra vez les repito. Esta corriente que está aquí, ¿allá me escuchan? Ok. Bueno, esta corriente que se llama corriente de la resistencia RG, la resistencia RG es esta, ¿vale? Esta es la resistencia RG. Bueno, ¿cómo obtengo la corriente RG? Ahorita la voy a aumentar para que lo vea un poquito más. Aquí está. Esta corriente la voy a obtener por ley de Ohm. La corriente a través de RG se calcula con el voltaje de la resistencia entre el valor de la resistencia, ¿no? Eso nos dice la ley de Ohm. El voltaje de resistencia de RG va a ser el voltaje en este punto menos el voltaje en este punto. No sé si estemos de acuerdo. ¿Okay? Pues sacando el voltaje RG. ¿Okay? Voltaje de un extremo de la resistencia menos el voltaje del otro extremo de la resistencia. Ese es el voltaje RG. Entre la resistencia RG calculo la corriente RG. Es lo que yo tengo aquí. Voltaje A, que es este punto, menos voltaje B, que es este punto, entre RG. Entonces ya obtuve la corriente. No sé si hasta aquí tengamos alguna duda. Esto es por ley de Ohm, ¿no? No, perfecto, todo bien. ¿No? Bueno. El voltaje en este punto es el voltaje en la entrada inversora de esta. Y el voltaje en este punto es el voltaje en la entrada inversora en este punto, ¿no? Es decir, estos puntos son iguales, ¿no? Para que me entiendan. Este punto es igual a este. Ahora bien, el voltaje diferencial, recordemos que es igual a 0. ¿Eso qué implica? Que los voltajes de entrada del OPAMP son iguales. Es decir, el voltaje en este punto debe ser igual al voltaje en este punto. Y en el otro caso es el voltaje de este punto
debe ser igual al voltaje del otro punto de entrada. Este voltaje, ¿cómo se llama? Voltaje de entrada menos, ¿sale? Aunque no se llega a percibir un poco aquí, es el voltaje de entrada menos, o de de esta entrada, del amplificador. Ese es el voltaje A. Entonces yo puedo sustituir el voltaje A por el nombre del voltaje de entrada negativo, ¿no? Este punto. ¿Lo ven? Y este punto es el voltaje de la entrada positiva, que es aquí. Estos dos puntos son iguales. Por eso es que sustituyo con el otro nomenclatura. Y ambas se cumplen, ambas son iguales, ¿no? No pasa nada. Pero ya estoy llegando al voltaje de hasta acá, de las entradas externas, que es este. ¿Ok? ¿Dudas de esta expresión antes de pasar a la otra? No, ninguna, chicos. No, nada. Bueno. ¿Qué va a pasar, chicos? Aquí está. El voltaje del punto C al punto D, ojo, aquí les comento, el voltaje del punto C al punto D es el voltaje que se tiene en esta malla. Si ustedes se dan cuenta, la trayectoria de este circuito es una malla. Ustedes dirán, no, profe, no es exactamente una malla porque aquí tenemos otro punto. Acuérdense que la corriente es cero, entonces prácticamente esto lo quitamos, ¿no? Entonces la corriente realmente va a fluir a través de este circuito. Si yo saco la corriente en este punto, pues va a ser la corriente IRG. Porque las corrientes son iguales en un circuito serie. Es decir, la corriente que pasa por esta resistencia es la misma corriente que pasa por esta resistencia, es la misma corriente que pasa por esta resistencia, ¿vale? Entonces, las corrientes se igualan, ¿no? Entonces, en este caso, el voltaje en estos dos puntos va a ser igual a la corriente por la impedancia, ley de Ohm. Nuevamente, repito, ley de Ohm. No estoy sacando algo fuera de lo normal, ¿no? Simplemente estoy aplicando teoría de circuitos. Entonces, el voltaje del punto C al punto D va a ser igual a la corriente por la resistencia total del circuito, ¿no? De este circuito serie. La resistencia total va a ser igual a la suma de esta resistencia más esta, ¿no? Estas dos resistencias son iguales, por eso es que aquí se le pone 2 veces R1 más RG. Y esta es la resistencia total. Esta es la resistencia total. Ahora bien, esa resistencia total lo voy a multiplicar por la corriente. ¿Cuál es la corriente? La corriente IRG. Aquí está. IRG. ¿Por qué con la corriente IRG? Porque después la voy a sustituir con lo que ya encontré al inicio, que es esta expresión. Entonces, lo que hago aquí es sustituir la expresión de la corriente IRG aquí abajito, ¿no? Al voltaje del punto C al punto D. Si ustedes sustituyen, les va a salir esta expresión. Ok, hasta el momento hay dudas. Aquí simplemente sustituí IRG, que vale esto. Y lo pongo acá. Y finalmente obtenemos la expresión del punto D al punto C, que es esta expresión, ¿no? ¿Dudas hasta aquí, chicos? O sea, ya lo último es puro nomenclatura, ¿verdad? Sí,
Si se dan cuenta, miren, la corriente está aquí. Puedes expresarlo así o puedes expresarlo así. Yo sustituí primero esta expresión porque así van a ir directamente con la primerita, ¿no? Entonces aquí la sustituí. Es este voltaje, bueno, esta diferencia entre RG. Entonces aquí está dividiendo RG. Ya una vez que sustituyan, pues les va a dar esta expresión. Eso es todo. Ya andamos. Muy bien, gracias. Ok, profe, gracias. Dale. Ok. Oye, mandé ese aviso a Gabriela, pero me decía que ya tenía la tierra aprobada. Claro que sí. Profe, Mande. claro, me perdí un poquito. Al sustituir, por ejemplo, IRG, por ejemplo, al final ves, bueno, el voltaje I más menos voltaje I menos. Ahí porque como que se invierten. Por ahí es lo que no capté. Aquí está Javi. Mira. Déjame mostrártelo acá. Creo que ahí lo ves un poquito. Ahí está, creo que se ve un poquito mejor. Ahora sí, Martín. Déjame copiarlo y eso te digo. Mira, Javi, esta parte de aquí, tú ves un poquito la diferencia. Es el voltaje entre el punto C al punto D. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Y aquí abajito, nota la diferencia. Es el voltaje entre el punto D al punto C. Vale, sí. Entonces, haz de cuenta que cambio el flujo de la corriente. Antes lo consideré así, ¿vale? Así como lo ves aquí. Y el de abajo lo estoy considerando así. ¿Ok? Sí, sí, ya, sí me equivoqué. Yo pensé que era la misma, pero ya. No me había fijado en eso. ¿Vale? Entonces, si yo cambio el sentido de la corriente, pues entonces cambia el sentido de los voltajes, ¿no? Por eso es que hice el intercambio de aquí a acá. Bueno, maestro. ¿Vale? Va. Muy bien, vamos a ver entonces. Concluimos aquí que tenemos una ganancia por un voltaje diferencial, ¿vale? Entonces el voltaje de salida de este pequeño circuito, que es este, va a ser igual a la ganancia, que es esta, por el voltaje diferencial de entrada, que es este. Aquí está. ¿Vale? Muy bien. Esto no se los olvide porque lo vamos a aplicar ya en el de amplificador de instrumentación. Entonces ahí me lo anota, ¿vale? Esta parte de aquí. La última fórmula, profe. ¿Mande? Lo último que dijo. Sí, esta parte de aquí.
Ok. No se les olvide, ¿no? Porque lo vamos a utilizar. Julio, creo que tienes ahí una duda. ¿Puedes activar tu micro o no? Ok, Julio, mira, rápidamente. A lo que me refería, esta malla, y tú lo colocas aquí. El positivo y el negativo, el sentido de la corriente va a ser así. Y la caída de voltaje va a ser entre el C y D, por eso es que aquí lo pongo C y D. Pero si aquí le pones el positivo y aquí el negativo, la corriente va a ir así, al revés. Y la caída de voltaje va a ser entre el D y C. Entonces, en este caso, como la corriente va de aquí a acá, se va a restar primero este voltaje menos este. Por eso es que es el voltaje de entrada más menos el voltaje de entrada menos. Por eso aquí aparece así. No sé si te quedó claro, Julio. Pero positivo y negativo de que a ver, Julio, un poquito para que me entiendas. Si este voltaje fuera más grande que este, hace que el flujo sea al revés, sea así. Así. Pero si este voltaje es más grande que este, el flujo es al revés. Simplemente quien puede predominar, ya sea este, que sea más grande que este, o este que sea más grande que este. Pero en la mayoría de los casos, siempre voy a restar este menos este. Y eso voy a considerarlo que este voltaje sea más grande que este. Por eso es que estoy considerando que el flujo de corriente sea al revés, sea así. ¿Vale? Pero es una simple notación, ¿ok? ¿Va? Muy bien, Julio. Muy bien, chicos. Entonces ya vamos a unir este circuito que vimos aquí. Vamos a unirlo con el amplificador diferencial. Ahí está. Así, ya les presento. Ya tiene nombre y apellido el circuito completo y se llama amplificador de instrumentación. ¿Sale? Lo que yo analicé de forma independiente, ¿cómo se llama? El amplificador restador. Y el amplificador de entrada, si los uno, lo convierto en un amplificador de instrumentación. ¿Vale? Que todo es todo este circuito. ¿Les costó trabajo analizarlo? No, ¿verdad? ¿Qué es lo que hice? Lo dividí. Para poderlo analizar completo, lo que hice es dividirlo. Dividí esta parte y lo analicé. Dividí esta parte y lo analicé. Y ahora bien,
En conjunto les va a resultar esta expresión. ¿Ok? ¿De dónde sale esta expresión? Recordemos, el voltaje de salida de este amplificador diferencial era igual. Lo voy a pasar un poquito para acá. Espérenme, acá. El voltaje de salida de este amplificador diferencial es igual a la diferencia de los voltajes de entrada por R2, R4 entre R3. ¿Sale? Esta es la diferencia. Entonces, recordemos, si nos vamos acá, el voltaje diferencial de estos dos de las entradas es el voltaje B y D. Por eso es que aquí es el voltaje diferencial B y D. Por el voltaje R, digo por la resistencia R3 entre R2, que es la ganancia. ¿Ok? Ese es el voltaje de salida de aquí. Si yo sustituyo el voltaje BD, que es lo que vimos en la expresión anterior, de acá, aquí está, el voltaje BD, DC, perdón, el voltaje DC es esta expresión. Simplemente lo que voy a hacer es sustituirlo acá. Y aquí está. Miren, esta es esta parte. Este BD, digo DC, perdón. Este DC es esta expresión. Y esta es la ganancia. Entonces, hay cuenta que los uní, ¿no? Y obtenemos esta expresión muy sencillita, ¿no? Este es el amplificador de instrumentación. ¿Cuál es el voltaje de salida de un amplificador de instrumentación de esta configuración como está aquí? Ya lo tienen ahí, ¿no? Es esta parte. Esta parte. Bueno, todo este show, ¿no? Era para encontrar una configuración que nos diera esas características, ¿no? Que fuera una ganancia muy grande, que tuviera una impedancia muy grande, que rechazara el ruido, que aumentara el ancho de banda y que amplificara señales muy pequeñitas. Todo eso lo logra esta configuración y no se logró con un solo op-amp. Tuvimos que utilizar 3 op-amps, ¿no? Por lo menos. Entonces, ya el fabricante lo que hizo es encapsular estos 3 op-amps y lo llamó amplificador de instrumentación. ¿Ok? ¿Dónde vamos a utilizar el amplificador de instrumentación? Cuando necesitemos esas características que lo tiene. Si el circuito no requiere esas características, no tiene caso utilizarlo, ¿no? Lo estamos desperdiciando mucho. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el símbolo de un amplificador de instrumentación? Aquí están. Si ustedes ven un circuito electrónico y ven aquí dentro del triangulito del op-amp y dice IA, se refiere que es un amplificador de instrumentación. No les va a presentar todo esto, simplemente les va a presentar esto, que tienen dos entradas y una salida. Aquí está, dos entradas y una salida. O también lo pueden encontrar con esta simbología. Que ustedes como observan, la entrada tiene como un circulito indicando la inversora y no inversora, ¿no? Entonces, estos son los símbolos del amplificador de instrumentación, ¿ok? Y esta es la expresión de su ganancia con el voltaje de entrada, ¿ok? Muy bien, ¿dudas hasta aquí, chicos? No, profesor, todo bien. Muy bien. Ok, observen esta parte de aquí. ¿Qué hizo el fabricante? Bueno, pues ya lo metió en un encapsulado, todo lo encerró, ¿no? Lo metió en un encapsulado. ¿Qué observan en este encapsulado? Vean.
Es la misma configuración, nada más está diferente, está dibujado diferente. Bueno, tiene sus dos terminales de fuentes de alimentación, B más y B menos. Tiene su salida, tiene sus dos entradas. Y si ustedes observan aquí, las 4 resistencias del amplificador diferencial las igualó. R2, R2, R2 y R2. Okay. ¿Para qué hizo eso? Para tener una ganancia unitaria. Y solamente este amplificador se dedica a restar los voltajes, no a amplificarlos, ¿vale? Entonces, si igualaron todas estas resistencias es para que solamente restaran los 2 voltajes. ¿Y qué implica eso? Que la ganancia se reduce en su expresión. Entonces, estas 4 se igualan, ¿no? Y estas 2 se igualan también, ¿ok? Pero ojo, aquí falta cerrar el circuito, ¿no? Este circuito no está cerrado, están 2 puntos abiertos. ¿Qué lo hace el fabricante? El fabricante les deja estos 2 puntos abiertos para que ustedes externamente le conecten una resistencia. Y esa resistencia es RG. La RG que vimos acá, esta resistencia RG que vimos aquí, la deja el fabricante para que ustedes la conecten. Y ustedes controlen su ganancia. ¿Sale? ¿Dudas, chicos? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Qué se observa aparte de estas 2 terminales que están opcionales para que ustedes conecten su resistencia? Se observa el punto A y el punto B. Son 2 terminales que también deja el fabricante a su decisión. El punto A necesita estar retroalimentado, ¿no? Es decir, conectado a la salida, ¿no? Esto debe estar conectado. Lo pueden conectar con otro resistor o lo conectan directamente, como quieran. Si ustedes lo conectan con otro resistor, en el punto B también deben de colocar ese mismo resistor para no alterar la ganancia, ¿sale? Entonces, si ustedes nada más quieren tener una ganancia unitaria, pueden conectar el punto A a la salida y el punto B a tierra directamente. Si van a conectar una resistencia, pues van a conectar la resistencia tanto en el punto A la salida como en el punto B a tierra, ¿no? Como está aquí. Eso es para que ustedes lo configuren, ¿no? El amplificador de instrumentación. Aquí vemos versiones, ¿no? Modificadas del amplificador de instrumentación. Este amplificador de instrumentación se le conoce como amplificador de instrumentación programable, ¿no? ¿Qué pasa con este tipo de amplificadores? Bueno, se llama programables porque tú puedes seleccionar la ganancia que tú quieras. ¿Cómo lo hace el fabricante? Simplemente les da opciones de resistencias de la ganancia. ¿Se acuerdan la resistencia RG? Bueno, esa resistencia RG internamente hay un conjunto de resistencias para que ustedes las puedan conectar en serie para sumar resistencias, ¿ok? Entonces, si ustedes conectan aquí este punto, voy a tantito amplificarlo, ahí está. Ya se más chiquito este. Bueno, no tanto. Acuérdense que yo debo de conectar este punto con una resistencia. Esta resistencia puede venir aquí y acá, o directamente a la 16 y yo conecto este punto con una resistencia. Entonces esa resistencia se llama RG. Ojo, pero si yo conecto este punto con la 11, yo voy a tener una ganancia de 500. Y si yo lo conecto a la 12, una ganancia de 200.
y a la 13 una ganancia de 100. Son como que ganancias preestablecidas dentro del circuito, ¿no? Y eso es lo que se le llama programable, ¿no? Eso es lo que le llaman programable. No sé si me di a entender. ¿Lo puede volver a repetir, profe? Claro, Dani. O sea, lo último. Ajá. Les comentaba que este amplificador internamente tiene un conjunto de resistencias, de tal manera que si tú conectas tu punto a la entrada correspondiente, te va a indicar qué ganancias tú tendrías, fija, ¿no? Sin colocar ninguna resistencia de salida, ¿no? Entonces, si tú conectas este punto con el de acá, ¿no? Tú automáticamente vas a tener una ganancia de 500, luego en este punto 200 o en este punto 100. Y esto lo que le llaman un amplificador de instrumentación programable. Cuando ustedes escuchen, seleccione un amplificador de instrumentación programable, se refiere a esto, que tú puedes seleccionar la ganancia internamente, ¿no? Varias opciones de ganancias. No sé si ahora sí te quedó claro, Dani. O sea, que nosotros podemos ajustar la ganancia. Ajá, tú la puedes seleccionar. El fabricante te dice, si tú lo conectas aquí, tienes una ganancia de 500, ¿no? Si tú lo conectas aquí, tendrías una ganancia de 200. Y si tú lo conectas aquí, una ganancia de 100. ¿Sale? Ok, gracias, profe. Va. Ok, aquí está la nomenclatura, por si lo quieren buscar después, el datasheet que les da el fabricante, es el AD624, ¿sale? Entonces, si ustedes lo buscan en internet, en algún libro, en algún manual de dispositivos analógicos, si ustedes buscan esta nomenclatura, les va a decir que es un amplificador de instrumentación con ganancia seleccionable, ¿no? Aquí vemos una conexión de una aplicación con el amplificador de instrumentación, precisamente el que estamos hablando, ¿no? El 624. El 624, ¿sale? Aquí ustedes conectaron la 13, bueno, aquí está conectada la 13 con la 3, ¿no? Entonces aquí estamos obteniendo una ganancia de 100, ¿ok? Bueno, tenemos el puente de Winston, aquí tenemos el sensor, que es un sensor que varía su resistencia con su variable física, y se conecta la salida del puente a la entrada del amplificador de instrumentación. Normalmente esta configuración, como la ven aquí, chicos, es lo que siempre se aplica con el amplificador de instrumentación. Siempre hay un puente de Winston, porque el puente de Winston nos da mucha sensibilidad, ¿no? Pero son voltajes pequeños. Entonces, con el amplificador de instrumentación lo aumentamos, ¿no? Lo amplificamos, ¿ok? Después ustedes observan que a la salida lo mandamos a un ADC. ¿Saben qué es un ADC? No, profe. Yo no, profe. Sí, No, es un convertidor ADC de analógico digital. es correcto, Uriel. Muy bien. Es un convertidor, ¿no? Es un convertidor que te va a convertir la señal analógica a una señal digital. Y esa señal digital va a ser de 14 bits, ¿no? Bueno, está dependiendo del convertidor, ¿no? Entonces, ya la salida de aquí, de este convertidor, ya tienes tu señal, pero de tipo digital. ¿Ok? Entonces ya lo puedes meter a un microprocesador, a un microcontrolador o a un sistema digital, ¿no? Un circuito digital. Entonces ya estás procesando la señal del sensor, pero de forma digital.
Entonces ya este circuito se vuelve un circuito acondicionador, ¿no? ¿Por qué acondicionador? Porque aquí ya tienen el puente de Winston. Ya se convierte en un amplificador, ¿ok? Y un dispositivo de salida que es el convertidor, ¿no? Entonces ya tienen un circuito completo, ¿no? Como aplicación. ¿Qué aplicación podrías tener este circuito? Pues puede ser un medidor de temperatura, ¿no? Acuérdense que el termistor o el RTD es una resistencia que varía conforme aumenta o disminuye la temperatura, ¿no? Entonces puede tener aquí el termistor sin problema, ¿no? O el termopar. Entonces este se convierte en un dispositivo o un circuito que mide la temperatura, ¿ok? Y lo despliega a lo mejor de forma digital, por eso lo estamos convirtiendo aquí en una señal digital. ¿Sale? ¿Dudas, chicos, hasta aquí de este circuito de aplicación? ¿No? ¿Ninguna? No, profe. Va. Acá vemos otro tipo de amplificador de instrumentación programable, pero esta programación lo hace mediante un multiplexor analógico. Aquí ustedes observan, espero que no sea tan elevado lo que estoy viendo, está muy, vamos entendiéndole bien. Por mi parte sí, profe. Va. Muy bien, los demás, espero que todo bien. Bien, aquí ustedes observan la ganancia de este amplificador de instrumentación está compuesta por varias resistencias en serie, todas estas. Y aquí tenemos un selector para seleccionarla o conectarla, vamos a decirlo así, ¿no? Este selector de estos interruptores, ¿no? Se van a cerrar o se van a abrir dependiendo de la señal de salida de este decodificador, ¿no? Entonces tú vas a seleccionar la ganancia de acuerdo a esta combinación de unos y ceros, ¿ok? Ya el fabricante te dirá la tabla, ¿no? Correspondiente del número digital y que corresponde a una cierta ganancia, ¿no? Pero bueno, esto es interesante porque ya la selección de la ganancia ya no lo haces de forma manual, como era el caso anterior. Aquí tendríamos que desconectarlo y conectar el otro, ¿no? Y así nos vamos. Aquí ya no, aquí ya lo haces de forma digital. Es decir, que ya le puedes conectar aquí la salida de un microcontrolador y tú, por medio de una programación, seleccionas la ganancia. ¿Cuándo se puede utilizar este tipo de amplificadores de instrumentación? Cuando tú tienes el mismo amplificador de instrumentación con diferentes entradas de sensor. Entonces, tú puedes decir que para el sensor 1 tienes una cierta ganancia, para el sensor 2 cambias la ganancia y para el sensor 3 vuelves a cambiar la ganancia. ¿Ok? Utilizando el mismo amplificador. ¿Sale? No sé si me di a entender su aplicación. ¿Sí? ¿Sí vamos bien? Ok, yo espero que sí. ¿Vale? Aquí vemos algunas características del amplificador de instrumentación.
Es un amplificador con ganancia de voltaje diferencial, ¿ok? Es decir, que vamos a amplificar voltajes diferenciales, eso no es novedad. Su propósito es amplificar señales pequeñas. Ojo, señales pequeñas con las cuales tengan voltajes de ruido muy grandes, ¿no? Entonces, este es un uso muy común o ideal de este tipo de amplificadores, ¿no? Si mi voltaje es pequeño y presenta mucho ruido, pues utilizamos un amplificador de instrumentación, que en la mayoría de las señales biomédicas, ¿no? Como los instrumentos de electrocardiograma, electromiograma, electroencefalograma y todos esos instrumentos que miden variables biométricas, son señales muy pequeñitas con mucho ruido, entonces por eso se utiliza mucho en ese tipo de instrumentos este amplificador. La ganancia de voltaje es casi ajustable solamente con una resistencia, lo acabamos de ver, ¿no? Si seleccionamos las resistencias adecuadas tenemos la ganancia. O si lo programamos mediante una palabra digital, también tenemos diferentes ganancias, ¿no? Entonces su ganancia es ajustable muy fácilmente, ¿ok? Vamos a ver de forma discreta cómo sería el amplificador de instrumentación. Aquí lo vemos. Aquí me pasé, miren, aquí está. Este es el amplificador de instrumentación si lo hacemos de forma discreta, ¿no? Es decir, sin utilizar un amplificador de circuito integrado. Utilizamos 3 op-amps y lo conectamos así. Aquí lo que vamos a conectar es RG. Entonces aquí lo conectamos RG y tenemos una ganancia, ¿no? Y va a depender mucho de cuánto vale este RG. Para cuestiones de diseño, chicos, siempre se va a diseñar un amplificador de instrumentación para una cierta ganancia. Entonces debemos de considerar primero la ganancia y después encontrar el valor de RG. Y se acabó. No tiene mucho sentido el diseño, ¿no? Simplemente ustedes proponen la ganancia, proponen una resistencia y calculan RG, ¿no? Así de fácil. Entonces, para la cuestión de diseño no debe ser tan complicado. Para la cuestión de recordar la configuración, ahí sí yo creo que es complicado, ¿no? Si ustedes no recuerdan la configuración, entonces ahí podemos cometer errores, ¿no? De conexión y pues no tendremos el resultado deseado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo difícil del amplificador de instrumentación? Pues recordar la configuración, ¿no? ¿Qué es lo fácil? Pues que la ganancia es solamente se calcula una resistencia. Ok, aquí también vemos de forma simplificada el amplificador de instrumentación. Ok, aquí ven las diferentes ganancias que ustedes pueden obtener con las configuraciones. En este caso, la ganancia que tienen aquí es la ganancia de un no inversor. ¿Vale? ¿En dónde lo van a obtener? En el amplificador 1. El amplificador 1, chicos, es este. Es este. Este es un amplificador no inversor, cuya ganancia pues es esta, ¿no? Es esta.
La señal de entrada 2 es amplificada por un amplificador operacional A1 con una ganancia de voltaje esta. Ok, es esta parte. Ok. Y por último tendríamos la ganancia, bueno, la resistencia RG ya una vez que la despejemos de esta manera. Que es la que se va a utilizar para los diseños, ¿no? RG va a ser igual a 2 veces R entre la ganancia menos 1. ¿Ok? Sí, por favor. Claro que lo quiero hacer. Muy bien. No, pero ya, ahí está el carro. Gracias. Aquí vemos un ejemplo, chicos. Más o menos ese tipo de ejercicios vienen en el examen. ¿Qué nos dice? Determinar el valor del resistor ajustable de ganancia externa, es decir, RG, para cierto amplificador de instrumentación con un circuito integrado, ¿no? Proponen que R2 es igual a R1 igual a 25 kiloohms. Esta es la que debemos de proponer. La ganancia de voltaje en lazo cerrado debe ser de 500. Entonces, si ustedes recuerdan, ya habíamos encontrado el valor de RG. Aquí está. Simplemente lo que tenemos que hacer es sustituir. ¿Cuánto vale R? Pues vale 25. ¿Vale? ¿Cuánto vale la ganancia? Pues vale 500. Y simplemente sustituyen para encontrar cuánto debe ser el valor de RG. Y en este caso resultó de 100 ohms. ¿Vale? Así de sencillo es el diseño. ¿Dudas con este ejemplito? No, profesor, todo bien. ¿No? Ok. Acá vemos otro ejemplo para que también lo refuercen. Miren, esta parte de aquí. Este es otro ejemplo, ¿no? Parecido al anterior, ¿no? ¿Qué valor de resistencia de ganancia externa se requiere para un amplificador de instrumentación cuando su R1 es igual a R2 igual a 39 kiloohms para producir una ganancia de 325, ¿no? Si ustedes observan, estamos utilizando la misma fórmula. Simplemente R sería igual a 39 kiloohms. La ganancia sería 325 y al sustituir me da 648 ohms el valor de RG. El detalle aquí es de que esta resistencia como tal no la vamos a tener comercialmente, es decir, si yo voy a la tienda y quiero comprar una resistencia de 648 ohms, posiblemente no me la vendan, ¿sale? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que comprar un potenciómetro de precisión, ojo, de precisión, porque aquí la resistencia sí debe ser precisa para tener una ganancia deseable, ¿ok? Entonces, no compremos un potenciómetro de perilla, que no tiene tanta precisión como uno de multivueltas, ¿no? Entonces, el detalle aquí que todos los amplificadores de instrumentación, pues las resistencias por lo regular son a base de potenciómetros de precisión, porque la mayoría no se tienen las resistencias de valor comercial, ¿ok? ¿Dudas, chicos?
¿Tienen alguna duda, chicos? Vale. Bueno, entonces vamos a continuar, ¿va? Si ustedes utilizan este tipo de amplificadores de circuito integrado, una de sus ventajas, chicos, es que ya no requieren comprar 3 amplificadores de características iguales, ¿no? Como es el caso de la forma discreta. No requieren conectar tantas resistencias, ¿no? Igualarlas también, porque acuérdense, tienen que igualar resistencias. Entonces, igualar 2 resistencias con el mismo valor, pues no es tan fácil de forma práctica. Entonces, si ustedes van a utilizar un amplificador de instrumentación, lo más recomendable es que se vayan por el de circuito integrado, ¿sale? Claro está que es más caro, ¿no? Y el detalle aquí es que, aunque sea más caro, tenemos muchas ventajas, ¿no? Es más estable, la ganancia es más ajustable, ¿no? A través de un solo resistor, por ejemplo. Presenta menos espacio, ¿no? Porque pues solamente va a utilizar un solo chip, ¿no? Y bueno, tenemos varias ventajas, ¿no? Solamente la única desventaja que tenemos de un amplificador de instrumentación de circuito integrado es el costo. Lo demás son ventajas, ¿no? Pero bueno, vale la pena gastar si queremos realmente obtener nuestra señal de forma limpia, amplificada y con una buena ancho de banda, ¿no? ¿Más o menos conocen el precio de un amplificador de instrumentación o no han tenido la curiosidad de saber cuánto vale? La verdad es como es profe. Bueno, tenemos desde 120, ¿no? Hasta unos 500 pesos, ¿no? O 1000 pesos. Entonces, dependiendo de qué características quieran, es el costo de su amplificador. Los más comerciales, digo, salen en 120, 150, hay unos que están hasta de 50 pesos, ¿no? Entonces, a veces son muy buenos, solamente utilizamos esos, ¿no? Ya instrumentos ya más costosos, acuérdense que pues requiere mayor sensibilidad, más exactitud, etcétera, etcétera. Requieren ese tipo de amplificador de instrumentación más caros, ¿no? ¿Sale? Miren aquí, esta parte de aquí, esta imagen es muy interesante. Si ustedes observan, esta es la señal de entrada, ¿sale? Yo quiero amplificar esta señal de entrada, pero viene montada, su señal de entrada es una señal pequeñita, que es la senoidal pequeñita. Viene montada sobre una señal senoidal más grande, que es ruido. ¿Por qué digo que es ruido? Porque acuérdense que esta señal se encuentra en ambas entradas, entonces ambas entradas presentan ese tipo de onda senoidal. ¿Ok? Bueno, el chiste aquí es de que cuando ustedes introducen esta señal de entrada pequeña con la señal de ruido al amplificador de instrumentación, lo que va a hacer es te va a amplificar la señal pequeñita. Y el ruido que se encuentra de modo común te lo va a rechazar, te lo va a eliminar. Por eso a la salida ya aparece ya no una onda senoidal, que será el ruido, sino la onda senoidal pequeña ya amplificada, ¿sale? Entonces la señal de modo común, que era el ruido, lo elimina, ¿ok? Por esa razón es muy utilizable el amplificador de instrumentación. Eso no lo puede hacer el diferencial o el no inversor o el inversor, ¿no? Ellos amplifican también el ruido. Solamente el amplificador de instrumentación elimina el ruido, ¿sale?
¿Sí quedó claro? Entonces, nada más ese amplificador va a eliminar eso, Ajá. el ruido. El ruido y te va a amplificar las señales pequeñitas. O sea, si tú quieres un circuito que te amplifique señales pequeñitas y que te elimine el ruido de la señal pequeña, ese ruido acuérdate que debe estar en modo común, es decir, que se presentan en ambas entradas. Tienes que utilizar el amplificador de instrumentación. Si tú utilizas un no inversor o el inversor, no te lo va a quitar el ruido, ¿sale? Te lo va a amplificar. Ok, perfecto, gracias. Va. Muy bien, chicos. Y en ese caso, prof, el valor de la resistencia juega ahí un papel importante. No, la resistencia, lo que juega el papel es el valor de la ganancia, ¿vale? O sea, tú propones la resistencia de acuerdo a tu ganancia que quieres, ¿no? O la calculas, ¿no? Para el diseño. Yo pensé O sea, que ayudaba a quitar el ruido. no, esta resistencia es para seleccionar tu ganancia, ¿no? Para ver cuánto lo quieres amplificar, ¿no? ¿Quién te quita el ruido? Internamente su configuración del amplificador es el que te va a eliminar el ruido, ¿sale? Vale, gracias. Va. Sí, no nos confundamos, ¿no? En el sentido de que si yo aumento la resistencia, elimino más el ruido o viceversa, ¿no? No tiene nada que ver la resistencia con el factor de rechazo en modo común. Ese factor de rechazo en modo común tiene que ver con la configuración interna que tiene el amplificador, ¿no? Simplemente este resistor nos sirve para seleccionar la ganancia o parear la ganancia, ¿no? Este es otro amplificador de circuito integrado, el 622. No sé si lo alcancen a ver. Mira, el 622, el circuito integrado, 622, es muy parecido al otro, miren, ¿no? ¿Qué varía entre un amplificador de instrumentación a otro? Sus características, chicos. Así como el OPAMP, que este OPAMP tiene mayor ganancia, este OPAMP tiene mayor impedancia de entrada, este OPAMP tiene mayor ancho de banda. Y así nos vamos, ¿no? Así pasa con el amplificador de instrumentación. Tienen varias versiones. Y esas varias versiones tienen que ver con sus características. Unos te presentan mayor ancho de banda, otros te presentan mayor ganancia, otros te presentan mayor corriente de salida, otros te presentan mejor factores de rechazo en modo común, y así nos vamos, ¿no? Entonces, todas las versiones del amplificador de instrumentación se refiere más que nada a que mejoran ciertas características del circuito, ¿sale? Así vamos a encontrar diferentes versiones del amplificador de instrumentación también, ¿ok? ¿Quién nos lo va a dar? El fabricante, y por eso es importante conocer las hojas características que nos proporciona el fabricante. Ahí nos dice todo lo que le duele o lo que beneficia de ese circuito, ¿no? Si ustedes diseñan con circuitos integrados y no tienen a la mano las hojas características del fabricante, tenemos un problema, ¿no? Porque lo pueden dañar o no lo pueden configurar de forma adecuada. Y en vez de que beneficie al circuito, lo está perjudicando, ¿no? Entonces es importante que conozcan sus hojas que nos da el fabricante, ¿no? Y es muy interesante porque ya todo está libre, me refiero a que todo está en la red. El fabricante ya lo proporciona, no necesitan comprar manuales como antes, ¿no? Te vendía manual el fabricante para que tuvieras las hojas características. Ahorita ya está todo por internet, ¿no? Esa es una de las ventajas. ¿Sí quedó claro?
Aquí vemos algunas características que nos da el fabricante, chicos. Miren, el AD622, este amplificador de instrumentación, nos dice que podemos tener una ganancia ajustable desde 2 volts sobre volts hasta 1000 volts sobre volts, ¿no? Con solamente variar una resistencia RG, ¿no? Entonces, imagínense una ganancia de 1000, son bastante interesante, ¿no? Tiene una ganancia unitaria si tú no le colocas ningún resistor externo, ¿no? La impedancia de entrada, vean chicos, vean este valor, 10 gigaohms, ¿sale? El 741, que es de propósito general, tiene 2 megas, ¿no? Entonces, hay una diferencia enorme, ¿sí lo ven? De 2 megas a 10, gigaohms, ¿ok? El ancho de banda es pequeño, estamos hablando de 800 kilohertz, ¿no? Con una ganancia de 10. Entonces, no nos va a servir mucho un amplificador de instrumentación si queremos un ancho de banda muy grande, ¿no? O ganamos en ganancia o ganamos en ancho de banda, ¿no? No podemos tener ambas altas, ¿no? La rapidez de variación de voltaje, es decir, qué tan veloz es. En este caso, su velocidad es 1.2 volts por cada microsegundo, es decir, te va a cambiar de 1.2 volts a la salida por cada microsegundos del tiempo, ¿no? Entonces, acuérdense que este es un valor de velocidad y tiene que ver mucho con la frecuencia de la señal, ¿no? Si tu señal es de bajas frecuencias, pues este parámetro es irrelevante, ¿no? Pero si tu señal presenta altas frecuencias, la señal de entrada, pues sí conviene utilizar velocidades grandes. Bueno, no sé si hasta aquí tengamos dudas, chicos. No, ninguna. Muy bien. Bueno, aquí lo dejamos, esta parte de aquí. No sé si puedan ver mi pantalla, lo estoy compartiendo. Espérenme. Ahí ven la pantallita. No, profe. ¿No? A ver, No, doctor. ¿no? A ver. Ahí. Ya, ahora sí yo. Listo. Ok. Aquí ustedes pueden observar que se hizo un amplificador de instrumentación de forma discreta, es decir, con los 3 op-amps, ¿no? Y a la salida de este amplificador hay otro circuito, ¿vale? Bueno, ¿qué aplicación tiene este circuito? Si ustedes observan acá de este lado, tenemos un puente de Winston, ¿ok? Ya estamos utilizando la aplicación que les habíamos visto en las diapositivas, ¿no? El puente de Winston, el amplificador de instrumentación y a la salida un circuito adaptador, ¿no? Entonces, este tipo de circuitos ya es los que vamos a empezar a dejar de tarea, ¿sale? Entonces, denle un repaso, chicos, a la parte del amplificador de instrumentación. Ahorita voy a subir la presentación a Blackboard para que la tengan. Y en la siguiente sesión, lo que vas a hacer ya es utilizar el amplificador de instrumentación junto con los acondicionadores de señal y vamos a ir aprendiendo poco a poco de cada uno de los sensores, ¿vale? Sí, doctor, gracias. Va, acuérdense que
ya casi se acerca nuestro examen, ¿vale? Entonces vayan repasando para hacer más ejercicios, ¿no? Ya con de aplicación. Doctor, ¿en qué fecha Vale. es el examen, perdón? Estamos en la semana, me parece que esta es la 5, ¿no? Entonces, en la semana 7 empieza desde el 25 de octubre, me parece. Entonces, posiblemente el 25 de octubre tengamos nuestro examen, ¿sale? Gracias, doctor. Vale, cuídate, Víctor. Buenas noches, no sé si tengan alguna otra duda. ¿Te dijo que iba a hacer de tarea, profe? De tarea que se pongan a estudiar todas las configuraciones de instrumentación. Para ver esto, ¿no? En la siguiente clase. Okay. La siguiente clase ya vamos a ver circuitos de aplicación, ¿vale? Muchas gracias, profe. Dale, Dani. Doctor, otra pregunta. La presentación que fue ahorita durante la clase, ¿está